Los filisteos son uno de los pueblos más mencionados en la Biblia. Al mismo tiempo, uno de los más misteriosos de la antigüedad. Mucho más allá de sus conflictos con los israelitas. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué pasó con ellos a lo largo de la historia? Este vídeo profundiza en sus orígenes, cultura, religión y en la intrigante cuestión de cómo su legado ha sobrevivido hasta nuestros días. Prepárate para descubrir la fascinante historia de los filisteos. Los filisteos entraron en la historia alrededor del año 1200 a.C., al final de la Edad del Bronce y el inicio de la Edad del Hierro. Se establecieron en la costa sur de Canaán, en lo que hoy corresponde a la región de la Franja de Gaza y partes de Israel. Sus 5 principales ciudades formaban la llamada Pentápolis filistea: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, que eran centros económicos, culturales y políticos de la región. Estas ciudades no solo fortalecían el poder de los filisteos, sino que también funcionaban como centros estratégicos para el comercio marítimo y terrestre, conectando el Medio Oriente con el Mediterráneo. Gracias a su ubicación, los filisteos se convirtieron en intermediarios esenciales en el comercio entre grandes civilizaciones como Egipto, Fenicia y Mesopotamia. Este intercambio no se limitaba a bienes materiales, sino que también incluía ideas culturales, tecnológicas y religiosas que enriquecieron su sociedad. Además, estas ciudades eran puntos clave de defensa, con murallas y sistemas de protección que evidenciaban su capacidad para resistir ataques externos, consolidando así su dominio en la región. ¿Pero de dónde vinieron los filisteos? Esta pregunta ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Evidencias arqueológicas sugieren que formaban parte de los pueblos del mar, un grupo de migrantes que cruzaron el Mediterráneo durante un periodo de inestabilidad marcado por el colapso de grandes civilizaciones, como el Imperio hitita y la civilización micénica. Muchos estudiosos creen que su origen está ligado al mar Egeo, particularmente a las islas de Grecia, Creta y regiones cercanas. Los filisteos podrían haber sido uno de los pueblos que buscaron nuevas tierras tras crisis económicas y sociales en sus regiones de origen. Este movimiento migratorio masivo también podría haber sido impulsado por desastres naturales, como terremotos y sequías, que devastaron las tierras del Mediterráneo oriental durante esa época. Las pruebas de su origen se encuentran en artefactos culturales, como cerámicas decoradas con estilos micénicos y armas avanzadas, que muestran un claro linaje mediterráneo. Además, algunas inscripciones antiguas mencionan a los pueblos del mar como hábiles navegantes y guerreros, lo que refuerza la teoría de que los filisteos eran parte de este grupo dinámico y multifacético. Los descubrimientos arqueológicos en las ciudades filisteas revelan rasgos culturales únicos, como cerámicas decoradas con estilos que remiten a la cultura micénica y patrones geométricos distintivos. Estas cerámicas no solo eran utilitarias, sino también artículos de prestigio, reflejando la habilidad artesanal de los filisteos. Esto sugiere que trajeron influencias directas del Egeo a la región de Canaán, mezclándose con las culturas locales para crear una identidad cultural única. Además, restos mortales encontrados en excavaciones recientes permitieron análisis de ADN que confirmaron sus conexiones genéticas con poblaciones mediterráneas. Estos estudios mostraron que los filisteos no solo vinieron del Mediterráneo, sino que, con el tiempo, se integraron a los pueblos locales de Canaán, adoptando aspectos de sus culturas y tradiciones. Sin embargo, los filisteos no eran solo migrantes. Rápidamente se adaptaron y se convirtieron en una fuerza dominante en la región. Su habilidad en la metalurgia, especialmente en la producción de armas y herramientas de hierro, les dio una ventaja estratégica en los conflictos. Herramientas y armas encontradas en sitios arqueológicos muestran un dominio técnico que superaba al de muchos de sus vecinos, permitiéndoles expandir su influencia sobre otras ciudades y pueblos. Esta tecnología, avanzada para la época, consolidó su poder político y militar. En la Biblia, los filisteos aparecen como enemigos frecuentes de los israelitas. Historias como la de Sansón, quien luchó contra ellos, y la famosa batalla entre David y Goliat, un gigante filisteo, muestran cómo estos dos pueblos estaban en constante conflicto. Los filisteos suelen ser retratados como oponentes formidables, no solo por su fuerza física o militar, sino también por su capacidad estratégica y organización, lo que hacía que enfrentarlos fuera un desafío.
A pesar de estas tensiones, es importante recordar que los filisteos eran una sociedad compleja, con mucho más que ofrecer además de su reputación como guerreros. Jugaron un papel esencial en la economía y la cultura de la región, actuando como un puente entre diferentes civilizaciones y dejando un legado que va mucho más allá de las batallas descritas en la Biblia. La cultura y la religión de los filisteos también son aspectos fascinantes de su historia. Adoraban dioses como Dagón, asociado con la fertilidad y el grano, pero no era el único. Otras deidades, a menudo relacionadas con la guerra, el mar y los fenómenos naturales, también eran veneradas. Esta multiplicidad de dioses refleja la influencia cultural de diferentes pueblos con los que los filisteos tuvieron contacto, incluidos egipcios, fenicios y poblaciones del Egeo. Sus templos, ubicados en las principales ciudades, no solo eran lugares de culto, sino también centros de vida comunitaria, donde se realizaban festivales y ceremonias que unían a la sociedad. Los templos filisteos tenían una arquitectura impresionante, con grandes patios y altares dedicados a los sacrificios. Inscripciones y artefactos encontrados sugieren que sus prácticas religiosas incluían ofrendas de alimentos, productos agrícolas e incluso rituales relacionados con el mar, dada su conexión con las rutas marítimas. La organización de estos templos demuestra el papel central de la religión en la política y la vida social de los filisteos. Imágenes de libros, artefactos y ruinas mientras continúa la narración. A través de sus innovaciones comerciales, habilidades tecnológicas y adaptabilidad cultural, los filisteos dejaron una huella profunda en la historia antigua. Aunque desaparecieron como pueblo distinto, su legado persiste, recordándonos cómo las civilizaciones pueden prosperar, adaptarse y, eventualmente, dejar un impacto eterno en la humanidad. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia sobre los filisteos? ¿Qué parte te sorprendió más? ¿Su tecnología avanzada, su habilidad comercial o sus conexiones bíblicas? Déjanos tu comentario y comparte tus impresiones sobre este pueblo extraordinario. No olvides dar like al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes que conectan el pasado con el presente. Hasta la próxima.